De alumnos del licenciado en Relaciones Internacionales, les damos la bienvenida a la conferencia magistral Perspectivas de la Hegemonía y Cooperación China, en el marco del 11º Congreso de Relaciones Internacionales. El día de hoy contamos con la participación del doctor Adolfo Alberto Laborde Carranco, ministro de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Japón. Asimismo, nos acompañan autoridades universitarias, el maestro Víctor Sánchez, director del Programa Académico de Relaciones Internacionales, el doctor Osvaldo Tello, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, y la maestra Alejandra Yáñez. A continuación, nos permitimos leer una breve semblanza del doctor Alberto Laborde. Adolfo Alberto Laborde Carranco es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de doctorado en Cooperación Internacional por la Universidad de Kobe en Japón. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Departamento de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Sus líneas de investigación son Asia-Pacífico, Negocios y Relaciones Internacionales. Ha publicado 16 libros sobre temas internacionales, así como varios artículos en revistas especializadas. Fue profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey y en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México. Asimismo, fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 2021 se desempeña como ministro en Japón por parte de la Secretaría de Economía. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Alberto Laborde para dar inicio a la conferencia magistral y posteriormente a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Laborde, sea usted bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la universidad, a las autoridades por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones. A SALRI, por supuesto, un congreso muy importante. Es la plataforma para que muchos de ustedes tengan acceso pues directo, especial a los grandes temas de las relaciones internacionales, a los grandes temas contemporáneos de las relaciones internacionales y para que de alguna manera también puedan ustedes formarse en lo que se le denomina el estado del arte de las relaciones internacionales. El día de hoy, como bien lo comentaron, voy a hablar de un tema muy interesante, un tema que está pues en boga, que está casi en todas partes. Todo el mundo habla de una segunda guerra fría, una especie de guerra fría 2.0, de estas múltiples enfrentamientos que existen alrededor de Estados Unidos y China, pero también es cierto que existen otros actores en la región, en el mundo, que de alguna manera tienen que ver con el cambio y la transición de poder que estamos experimentando. Voy a hablar un poco de eso, voy a hablar de cómo esta teoría de transición de poder afecta a los actores internacionales, hablaré también de esos factores que están ahí y que de alguna manera, repito, afectan la transición de un mundo dinámico, de un mundo que está transitando hacia varios actores globales que de alguna manera pues se refleja en los diferentes choques, en las diferentes discrepancias que existen en los temas de la agenda internacional. Entonces, sin mayor preámbulo, si me lo permiten, tengo una presentación, la voy a compartir. Es una presentación breve, me tardaré unos 15-20 minutos para después hacer algunas reflexiones y proceder, pues, por supuesto, me dará mucho gusto responder todas sus interrogantes sobre esta materia. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver, no sé si me den la oportunidad. Compartir pantalla. Perfecto, permítanme, por favor. Muy bien, pues mi ponencia lleva el título Asia y el cambio de poder global en la era del post-COVID-19, porque bueno, si podemos hablar de transiciones y podemos hablar de una serie de conflictos que se están dando en la arena internacional, pues lógicamente tenemos necesariamente que revisar cómo esta pandemia ha afectado también a los procesos de internacionalización o a los procesos de regionalización, que de eso voy a hablar también. Entonces, pues yo quiero comenzar citando a un autor que
todo internacionalista tendría que estar, pues, de alguna manera haciendo referencia, haciendo cita. Me refiero al señor Joseph Nye Jr., que nos habla de las fuentes de poder. Ustedes, me parece que ya en sus clases de teoría de las relaciones internacionales han escuchado hablar del poder suave, del poder duro, del poder inteligente y sobre todo un poder más, ¿no? Que es el poder agudo, que algunos autores llaman a esto como pues la forma de incidir en materia de opinión pública a nivel internacional. Hay un debate entre si es poder suave o si es poder agudo, pero lo cierto es que la mayor parte de las potencias han utilizado las diferentes fuentes de poder para poder cumplir, lograr sus objetivos en materia de política exterior. Ustedes saben que la política exterior tiene diferentes facetas, ¿no? Uno de los elementos básicos de la política exterior es defender el interés nacional y según sea el caso, pues a través de la detección de esos objetivos de la política internacional, pues las diferentes fuentes de poder se usan, dependiendo también el grado, el nivel de país y sobre todo un tema muy importante, las capacidades que ese país tiene en el contexto de mantener una vida activa o no activa en el mundo de las relaciones internacionales. Entonces, si partimos de que los países utilizan sus capacidades, sus fuentes de poder para cumplir sus objetivos nacionales que se reflejan en el interés nacional, podemos entonces entender también por qué existen diferentes posiciones o posicionamientos en la arena internacional que de alguna manera pues producen choques, producen una serie de desacuerdos que pueden ir más allá de lo verbal, de lo diplomático y podemos pues entrar a temas ya mucho más agudos como la disuasión y que en la época fría se le llamó la detente, ¿no? Recordemos ustedes o recordarán ustedes en sus clases de teoría de las relaciones internacionales cómo es esto. Entonces, la teoría de la transición de poder nos habla, el señor también nos habla de cómo, de acuerdo a la identificación de varios elementos, los países que cumplan con estos tipos de requerimientos pueden emprender una transición de poder. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, pues el número de personas, ¿no? que pueden trabajar y pelear, ¿no? La productividad, que es la economía, la efectividad del sistema político en la extracción y la contribución de los ciudadanos para avanzar en los objetivos. Si ustedes enumeran estos elementos en los países de los que vamos a hablar, ¿no? Voy a hablar específicamente del caso de China, Japón, la India y Corea del Sur, pues ustedes van entonces a entender cómo se mueven estos países de acuerdo a la teoría de la transición de poder. Si los países cumplen o mantienen este tipo de elementos y capacidades de acción, pues lógicamente sus dinamismo o sus acciones en materia de la política internacional pues se pueden ver reflejadas en pues el cumplimiento o no el cumplimiento de sus objetivos en materia que estamos estudiando. Entonces aquí, por ejemplo, si hablamos del caso de China, pues China prácticamente cumple con estos tres elementos, el caso de Japón igual, la India y Corea del Sur en menor medida, pero eso nos habla de cómo los países tienen un objetivo, una visión de compartir, ¿no? O de imponerse en materia de la gobernanza global de acuerdo a las características de cada política exterior, que eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Bueno, pues en el caso de China, ustedes saben, ya se ha hablado hasta la saciedad de que China es el poder hegemónico, es el país que ha tenido un milagro económico desde que entró a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, pero bueno, esto viene de antes, desde las reformas que se emprendieron en los años 70, que es un país que ha aumentado sus capacidades militares, económicas, superávit con todo el mundo a través de esta política, ¿no? Pues muy mercantilista, ¿no? De exportar mucho e importar poco. Sabemos también la presencia de este país a través del programa de la Franja y la Ruta, que como ustedes saben es un programa que el señor Xi, cuando entró al poder, lo lanzó como una expresión de su política de cooperación horizontal con los países que están originalmente o estaban originalmente en la famosa Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, como ustedes saben,
pues es esta ruta histórica por el cual se comerciaba con China los productos originarios, básicamente la seda. Y ahí hago un paréntesis, yo creo que los internacionalistas tenemos que referirnos también al arte, y hay una serie que me encanta mucho, y cuando ustedes escuchen de la Franja y la Ruta, pues si ven este programa que se llama Marco Polo, que seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, pues refleja esto, ¿no? Cómo se da el comercio desde una perspectiva de necesidad de complementar o de exportar o de llevar a Europa los materiales o los procesos o los productos que no existían. Y ahí empieza la lógica de la ruta de la seda. Entonces, la ruta de la seda se retoma, pero ahora tiene un componente nuevo, es un componente global, no solamente es en la ruta terrestre, ¿no? Que hay un de Yibu, en una provincia en la India hay un ferrocarril que puede llegar a Madrid y de Madrid a Londres, pues de manera directa. Entonces, la ruta de la seda intenta recuperar esa idea, pero repito, no solamente es terrestre, ahora la ruta de la seda tiene un componente que es marítimo, y no solamente marítimo, sino que también pues ya lo están haciendo más allá de Asia Central, que era donde se llevaba a cabo la ruta de la seda. Ahí está el caso de América Latina. Algunos países ya han aceptado entrar en estos programas. Ahora voy a decir qué tipo de programas dan. Pero los vecinos de China, como Pakistán, como Nepal, como Bangladesh, de alguna manera han aceptado esta ayuda, y también se está teniendo como una expresión del reflejo del poder de China, porque tiene muchos excedentes. China, cuando ya llega a tener un superávit económico, pues lógicamente sus excedentes los exporta. De lo contrario, podría tener problemas económicos de materia de macroeconomía y microeconomía. Entonces, la ruta de la seda es un buen pretexto para poder exportar no solamente el capital, sino la mano de obra, ¿no? Sino también las empresas chinas, y sacar el dinero y de alguna manera también tener cierto tipo de influencia. Muchos países lo han hecho a través de los programas de cooperación internacional para el desarrollo, la asistencia oficial para el desarrollo, como una política económica, ¿no? Básica de la proyección internacional. Pero bueno, China no tiene eso. China tiene la Franja y la Ruta. Pero si ustedes revisan cuáles son los instrumentos de Corea del Sur, pues Corea del Sur tiene su asistencia oficial para el desarrollo, los japoneses también la tienen, ¿no? Los indios tienen un ministerio de cooperación también, y eso de alguna manera pues refleja pues esta estrategia de llevar la política económica, la política de cooperación como una expresión del poder. Bueno, eso se le puede considerar un poder suave, pero bueno, ese poder suave ya se ha convertido en un poder duro, a tal grado de que países como Pakistán tienen una dependencia de los préstamos chinos, y que hoy en día no pueden pagar. Entonces, eso se va a expresar, por supuesto, en otros casos en África, donde han recibido no solamente la ayuda económica, sino también han tenido grandes proyectos de infraestructura, en donde pues el trueque es el que funciona prácticamente, porque mientras los chinos inviertan en infraestructura, pueden llevarse la materia prima necesaria para el desarrollo y la potencialidad de la economía y el crecimiento de China, que este año, dicho sea de paso, está proyectada para crecer 6%. Tenemos también, por supuesto, pues el gran problema del COVID, el debate que ya se pulverizó, si los chinos son o no los responsables, pero eso de alguna manera afectó la imagen pública, ¿no? El poder agudo de los chinos, y hoy en día, bueno, lo están haciendo a través de retomar los programas de la ruta y la seda. Que dicho sea de paso, me gustaría aquí hacer un pequeño paréntesis. Recientemente Australia, que como ustedes saben tiene muchos problemas con China, problemas económicos, porque el posicionamiento de Australia es muy duro con respecto a algunos temas en China, pues han sido víctimas de muchas disputas comerciales a través de la guerra comercial, de la imposición de tarifas arancelarias y no arancelarias, y recientemente Australia ha decidido cancelar sus programas o su membresía de la Franja y la Ruta o la Ruta de la Seda. Entonces, para que ustedes vean cómo se están moviendo los diferentes elementos de la política internacional en Estados Unidos. Por supuesto que hay un enfrentamiento con los Estados Unidos. Ustedes saben que gran parte de la estrategia de Estados Unidos en Asia es contener a China de alguna manera a través del reforzamiento de las alianzas estratégicas que tiene con países clave. Japón es uno de ellos. Con Japón tiene un acuerdo muy importante, acuerdo de seguridad,
mutua, de protección. Japón no tiene ejército, tiene fuerzas de autodefensa, pero que han cambiado la tónica de la proyección de este país en materia de cooperación militar. Estados Unidos está haciendo lo propio con otros aliados, con Australia, Nueva Zelanda, los propios británicos, que ustedes dirán que tiene que ver el Reino Unido en el Asia-Pacífico. Bueno, pues el Reino Unido quiere entrar al famoso CPTPP o al TPAT, que es un acuerdo muy importante que dejó Estados Unidos y que lideró Japón después con México y que representa un muy buen porcentaje del comercio. Bueno, pues ya lo comenté, China tiene una proyección de crecimiento económico del 6%, problemas candentes que van a estar ahí, que de alguna manera van a estar presentes en la prensa y en la política o en los elementos de política exterior, como son los casos de Hong Kong. Ustedes saben lo que pasó en Hong Kong, hubo un proceso de desmantelación de las garantías individuales de acuerdo a la óptica de la oposición. El tema de Taiwán es un tema inconcluso. Taiwán es un país que pues desde 1949 se dice independiente y los chinos dicen que no, que es de ellos, que es parte de la gran nación china, pero bueno, Taiwán como inició con un sistema político diferente y económico diferente, pues hay un antagonismo. Curiosamente, Taiwán recibe apoyo de Estados Unidos en materia militar y han hecho últimamente ejercicios militares que han enfurecido a los diplomáticos y a los políticos del Partido Comunista en Beijing, y eso de alguna manera pues también va a estar presente en los próximos días, en los próximos años, sobre todo cuando también existen problemas territoriales. Hay una gran cantidad de conflictos en el mar del sur de China que los chinos quieren dominar, porque no solamente son mecanismos de control geopolítico, geoeconómico, sino también por ahí curiosamente pasan muchas rutas comerciales que tienen o representan el 13% del comercio internacional. ¿Qué casos? Pues Filipinas, hay una presencia permanente de barcos de Filipinas, de China a Filipinas, aguas de Filipinas, o en el mar territorial de Filipinas, que repito, hay ahí una serie de discrepancias. Con Japón, hay una isla que también es aclamada por el gobierno chino, pero Japón dice que son de ellos y hay hasta documentos históricos que así lo demuestran. Vietnam, por supuesto, el vecino incómodo, y por supuesto la India. Con la India ustedes saben que bueno, hay una gran cantidad de problemas. Hubo una guerra en los años 60, a principios de los 60. Ha habido también, por supuesto, una serie de discrepancias porque los dos son paisotes, son continentes casi, y de alguna manera pues se están enfrentando con diferentes niveles de expresión en sus políticas hacia el exterior. La India se ha preocupado más por un tema de consolidar al país, de tener gobernabilidad, está más preocupada por sus vecinos, Bangladesh en menor medida, pero de Pakistán, que hay también una serie de disputas, ¿no?, de resentimientos históricos. Ustedes saben lo que sucedió después de la independencia de la India, la partición entre Bangladesh y la India, y posteriormente la existencia de Pakistán, donde el tema cultural, el tema religioso, pues juega un papel fundamental. Y bueno, y también tenemos otro elemento nuevo que apareció el año pasado, para sorpresa de muchos, que es el impulso de la Asociación Económica Regional en Asia, el RCEP, que es una iniciativa de algunos países de ASEAN, más China, Corea y Japón, Nueva Zelanda y Australia, crear una gran zona económica que compite de alguna manera con estos megabloques que existen, ¿no? Ustedes saben que la tendencia es hacia la regionalización. El COVID ha profundizado más esto, sobre todo con los problemas del encadenamiento productivo, de las cadenas de valor, y por supuesto en esta lógica de la complementación regional a través de las ventajas comparativas y competitivas. Bueno, nos vamos con el caso de Japón. Japón, un país que ha tenido una presencia muy importante, es la tercera economía después de China y Estados Unidos. Tiene, por supuesto, una estrategia de promoción de exportaciones, mantiene una presencia prácticamente en todo el mundo a través de sus operaciones
internacionales a través de su cooperación para el desarrollo y, por supuesto, a través de su política exterior de corte de poder suave y duro cuando hablamos de la economía. Tiene una campaña diplomática desde hace algunos años para poder poner nuevamente el nombre de Japón a través de la cultura, a través de becas, a través de los famosos Juegos Olímpicos, que pues repito, estamos a 2 meses y no sabemos si se van a llevar a cabo o no. En estos días aquí en Tokio se regresó al estado de emergencia. Hay nuevamente una serie de medidas que pretenden pues parar los contagios, que bueno, no se comparan como en nuestro país, pero para la población japonesa pues esto es alarmante. Y bueno, pues la crisis económica producida por el COVID-19 no solamente es en otros países, sino también Japón la ha experimentado, y por supuesto, repito, la profundización de las discrepancias en materia histórica con China y Corea del Sur. Pues ahí ustedes saben que hay una enemistad por el caso de la presencia de Japón después de su militarismo y durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto a finales del siglo XIX, cuando tuvo esta expansión y tuvo una anexión de Corea y pues una invasión en los territorios del norte y todo lo que sabemos del caso de Japón. Bueno, eso difícilmente se va a componer. Hay una inercia denominada la economía bueno, pues el comercio internacional, que de alguna manera pretenden dejar a un lado esas rencillas, esos recuerdos, pero al final de cuentas la historia es ahí y es una historia viva que seguramente, repito, estará presente y será en algunos casos un pequeño obstáculo para mantener una relación plena y dejando a un lado pues esas rencillas históricas. Indo-Pacífico, han ustedes escuchado también mucho de esta estrategia que se nombró hace algunos años, 2009, el señor Abe pues la propuso para reconfigurar lo que ya se veía venir con la expansión de China como potencia regional, y por supuesto también lo han hecho desde una perspectiva de seguridad. El Indo-Pacífico pues, pretende agrupar pues estas alianzas de Estados Unidos con la India, con Australia, Nueva Zelanda y algunos otros países que quieran sumarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque saben que como ya lo comenté, pues hay una expansión y hay una presencia, hubo un vacío de poder en los últimos años por parte de la administración del señor Trump, ¿no? Y que eso pues, lo aprovechó perfectamente China para poder redoblar su presencia en Asia-Pacífico, sobre todo con estos temas de la ruta y la seda, ¿no? Que son programas económicos. Y por supuesto tenemos la presencia del CPTPP, que es este acuerdo transpacífico muy importante, en donde México es parte, y ahí pues la gran pregunta es impulsar este acuerdo, seguir trabajando en este acuerdo o concentrarse en el tema del nuevo acuerdo del RCEP, que es una estrategia de libre comercio. A diferencia entre el TIPAD y el anterior que acabo de mencionar, es que el TIPAD pues, es un acuerdo de última generación y que va más allá de los temas de libre comercio que en su momento explicaré. Bueno, tenemos el caso de Corea del Sur. Ustedes saben también que es un país que ha tenido una expansión muy fuerte, un crecimiento económico, es una potencia económica, exporta, está prácticamente en todas partes, tiene relaciones pues muy serias con Japón y con China. El tema de Corea del Norte está presente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en Seúl, cerca de la zona de desmilitarización, pues prácticamente están en guerra, ¿no? Son de los pocos países que técnicamente están en guerra, Corea del Sur, Corea del Norte, pero también el caso que es un actor que no voy a hablar mucho de él, pero tiene presencia, el caso de Rusia, con el tema de Japón por las Islas Kuriles, que son territorios que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, la Unión Soviética en ese entonces, ocupó y que hoy en día Japón pide su regreso. Bueno, hay por supuesto una ventana de oportunidad para profundizar la cooperación a través de la experiencia sanitaria. Ya se ha hablado también en otros foros sobre pues, la importancia de las políticas en salud pública, que ha ayudado a que los contagios disminuyan y que tengan también menos
pérdidas humanas en comparación con otros países. Ellos están muy interesados en reactivar su economía a través de la presencia en los foros globales, lo están haciendo. Corea ha firmado muchos acuerdos de libre comercio con países en América Latina, pero no así con México, porque ustedes saben, México pues es un país muy importante como de plataforma de exportación o reexportación hacia América del Norte, y hemos sabido explotar, me parece desde el punto de vista, el tema de la localización, el tema de las ventajas comparativas, el tema logístico y por supuesto a través de la red de tratados de libre comercio que tenemos con 50 países. Son 13 acuerdos de libre comercio, 13 países, y hoy en día el nuevo acuerdo con Reino Unido para impulsar pues un acuerdo integral de libre comercio. Y por supuesto aquí también está la pregunta si va a estar Corea en este acuerdo que se acaba de nombrar, y es donde se va a concentrar, o bien los ojos de Corea están puestos en América del Norte, específicamente en firmar un acuerdo de libre comercio con México, o ser parte a través de la Alianza del Pacífico, o bien mantener pues los frentes abiertos. Lo cierto es que ya llevamos muchos años viendo que Corea se acerca con México para firmar un acuerdo de libre comercio, y por una razón u otra no se ha firmado. Entonces, ahí está el caso de Corea, que también, repito, es un tema interesante, es una potencia en ascenso que ha hecho de su política comercial pues un instrumento fundamental de su política exterior. Y tenemos el caso de la India, ¿no? Ya comenté, la India tiene relaciones pues complejas con China, son dos potencias regionales, está el tema de Cachemira, la presencia de soldados chinos en esta región de Walban, en China, que ha ocasionado una infinidad de problemas. Y tenemos también el conflicto permanente con Pakistán. No es cosa menor, porque los dos países tienen capacidades bélicas pues atómicas, ¿no? Puede darse un conflicto, ojalá y nunca pase esto, porque ya tenemos la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, que pueda darse una guerra no convencional, ¿no? Por todo el tema que se está dando. Y la India pues está muy preocupada porque Pakistán está jugando a la alianza geoeconómica con China, y eso pues de alguna manera ha ocasionado a que la política pues muy hacia adentro de la India ya empieza a tener tonalidades hacia el exterior, y por eso explicamos el interés de la India de pertenecer a esta estrategia del Indo-Pacífico, ¿no? Hay, repito, una falta de definición de su política exterior en Asia, ¿no? Se ha concentrado en su desarrollo nacional, pero bueno, ahora las condiciones, no solamente del COVID, ustedes saben que hay una emergencia sanitaria muy preocupante en la India, que ha despertado el interés de cooperación por parte de muchos países, en este caso Estados Unidos. Nuestro canciller ayer, de alguna manera también ya dio su apoyo, expresó la solidaridad de México con la India, pero bueno, no, hay que seguir manteniendo a la India bajo la óptica como un actor ascendente y que de alguna manera puede influir en el desarrollo de Asia-Pacífico. Por supuesto, repito, tenemos un perfil bajo en el proyecto Indo-Pacífico, pero está ahí, y bueno, no sabemos hacia dónde se va a dirigir. La India ha preferido mantener un posicionamiento en el comercio internacional a través de la OMC, no es muy dado a firmar acuerdos de libre comercio, pero bueno, ahora con esta fragmentación de los bloques, que es, me parece, uno de las megatendencias, pues tendrá que tomar partido y tendrá que de alguna manera participar en las grandes iniciativas comerciales para poder pues mantenerse como un actor importante, dado que tiene muchos productos que quiere vender, pero también se le puede vender muchos productos a la India. Entonces ahí es un caso muy interesante. Y bueno, pues reflexiones finales, quiero ir cerrando para poder tener espacio para preguntas y respuestas. Por supuesto que es una región donde hay una serie de procesos políticos, económicos y sociales que van a transformarla. El COVID es fundamental.
no podemos entender a la región después de un antes y un después, perdón, del COVID, y esto pues lógicamente, repito, va a haber una reconfiguración desde la forma de hacer negocios hasta la forma de interrelación entre los propios países. China, Corea y Japón buscarán a través de la diplomacia pública, ¿no?, un mejor posicionamiento en el mundo post-COVID, por supuesto que la ayuda sanitaria, la diplomacia de la mascarilla que se le llama, o del tapabocas, ¿no?, va a ser fundamental, ya lo están haciendo los chinos en una gran cantidad de países, los coreanos seguramente compartirán sus pues, experiencias a través de sus políticas sanitarias, y Japón pues hará lo propio, que dicho sea de paso, pues se encuentra también buscando la mejor forma de solucionar el problema del COVID, ¿no? El caso de la India seguirá buscando su desarrollo interno, evitando profundizar problemas con China y Pakistán, que son dos actores que de alguna manera lo tienen preocupado, pero bueno, repito, hoy en día la preocupación mayor es el COVID. Estos países buscarán a través de la cooperación internacional, China ya lo dije, a través de la franja y la ruta, pero Japón y Corea a través de sus programas de asistencia oficial para el desarrollo, un posicionamiento en el mundo donde históricamente se hablaba de la ayuda atada, ¿no?, de dar ayuda, pero a cambio de comprar insumos, de comprar bienes de capital, de darles los contratos a las empresas. Esto se ha transformado un poco, pero bueno, es la lógica, ¿no? Dar a cambio que es parte de la diplomacia y de la forma en que algunos países se desenvuelven en el contexto de la cooperación. Y bueno, y probablemente el Acuerdo de Acción Económica Integral en Asia pueda ser, por supuesto, el descompresor de los problemas políticos históricos que hay en Asia. Hablando con muchos colegas de la embajada, hablábamos pues, si existe un concepto de Asia, ¿no?, que parecería que para nosotros Asia es un continente o es una serie de países que tienen cierto grado de homogeneidad, y bueno, uno de mis colegas decía que pues Asia no es lo que se dice, ¿no? Asia es una visión muy eurocentrista de poder englobar todo en un continente o todo en una región, y bueno, pues lo cierto es que hay una gran diferencia entre los diferentes países, tienen diferentes procesos históricos, diferentes formas de verse así del contexto global, y eso pues de alguna manera nos habla de la complejidad que existe para entender a la región en su conjunto, pero que de alguna manera, repito, tiene un peso fundamental en el crecimiento del comercio, y por supuesto es donde se pueden dar los grandes problemas que gravitarán a una transición de poder desde una perspectiva de la globalidad, desde una perspectiva del multilateralismo, o desde una perspectiva de aceptar a nuevos actores globales en el contexto de la toma de decisiones a nivel internacional, ¿no? Hay, por supuesto, esta confrontación. Rusia, repito, está ahí, está cooperando con China, tienen una gran frontera, está el tema de Takeshima, que es una isla que tiene problemas entre Japón, que repito que esos pequeños problemitas pueden desempolvar o pueden generar una serie de problemas, y repito, hay temas que no se han resuelto y que quizá no se vayan a resolver, como el tema de las Kuriles, y pueden poner en riesgo la estabilidad económica y política del país, ¿no? Entonces, mi reflexión es que pues debemos estar muy atentos de lo que pasa en Asia. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque México es parte de esa lógica de la fragmentación de los procesos productivos, de los encadenamientos productivos. Dependemos de muchos insumos en la industria automotriz, por ejemplo, que de alguna manera afectan nuestra capacidad de exportadora, ¿no? Ustedes saben que recientemente hay una noticia que hay una escasez de semiconductores, de los famosos chips para la industria automotriz, y no solamente es porque una de las fábricas en Japón que los produce se quemó, sino que hay una demanda impresionante, y eso pues ha hecho pensar y repensar el reposicionamiento en materia de la política de la fragmentación o de las grandes multinacionales, de enviar sus producciones de estos insumos básicos para cualquier proceso de fabricación de cualquier mercancía fuera de su país. Pero esto también representa un riesgo, porque ustedes saben
que ese tipo de conocimiento, know-how, pues muchas veces es la diferencia entre tener balanzas comerciales muy abultadas, superavitarias, y balanzas comerciales deficitarias, ¿no? Porque ahí lo que compras es tecnología, lo que compras es conocimiento, perdón, la transferencia de tecnología pues es muy difícil que se dé, sobre todo porque ya hay experiencias en países como China en donde la propiedad intelectual no se respeta o se respeta poco. Entonces, esto que acabo de comentar lo tenemos que conectar con esta iniciativa del RCEP, que entre 15 países, y que de alguna manera puede pues desencadenar la competencia de los bloques regionales, y habrá que ver cómo estos bloques regionales van a gravitar entre sí y si se van a complementar o no, o se va a convertir nuevamente en lo que llamamos la famosa teoría de la integración desde una perspectiva geopolítica. Guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue, ¿no? Los aranceles están ahí. Posiblemente se utilice a la diplomacia económica como un instrumento de la política exterior. Y la pregunta que dejo aquí, ¿estamos ante una guerra fría 2.0? Yo no estoy seguro que se le pueda llamar una guerra fría, porque la guerra fría tiene un componente ideológico. Habrá que ver si este componente ideológico está ahí, pero aquí hablamos de dos actores que mantienen una política de libre comercio, ¿no? Quizá los chinos tengan algunas características a través de la lógica no mercantilista, pero bueno, son países que venden, son países que invierten, son países que están ahí y que de alguna manera, pues este crecimiento pues, exponencial de China, pues ha puesto sobre la mesa que el territorio global donde quieren tener presencia, pues no está disponible o no está del todo disponible a los ojos de países occidentales que de alguna manera pues están tratando de defender sus intereses nacionales. Y eso es la política internacional, jóvenes, la defensa de los intereses nacionales, y de alguna manera cómo esos intereses nacionales a veces se ven respaldados por acciones de política exterior que pueden detonar o negociación diplomática o bien confrontación o posiblemente guerras de baja intensidad o pues una serie de fracturas en el orden internacional. Y con esto lo dejo, no me quiero extender más. Preferiría tener pues espacio para preguntas y respuestas. Creo que ocupé el tiempo que se me dio para generar estas reflexiones. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por escucharme. Agradecemos su exposición y ponencia tan interesante sobre los interesantes procesos, la escasez, las estrategias y fines actuales en China y demás países. Ahora continuamos con las preguntas por parte del público y les pedimos por favor levantar la mano para realizar alguna pregunta y así cederles el uso del micrófono, o bien pueden externar sus preguntas por medio del chat. Y bueno, aquí en el chat ya tenemos muchas que se fueron juntando, y la primera de Mireille dice: en las últimas décadas, el sur, este y sudeste de Asia han tenido un extraordinario crecimiento económico y una gran capacidad de innovación tecnológica, por lo que los gobiernos mexicanos le han considerado como una región potencial para la diversificación de sus relaciones exteriores. Sin embargo, México se ha quedado corto en la capitalización de mayores oportunidades de negocios y en profundizar sus nexos diplomáticos. En su opinión, ¿cuál sería la mejor manera de enriquecer las relaciones de México con países de la región Asia-Pacífico, específicamente con China? Muy bien, gracias. Buena pregunta. Bueno, se está haciendo. Mira, desde que México empezó a voltear al Pacífico, desde nuestro ingreso a la PEC, ¿no? Este foro de cooperación Asia-Pacífico, ya hay una clara tendencia hacia expandir nuestras relaciones diplomáticas con muchos países, que es muy buena, ¿eh? México, hay que decirlo así, tiene una excelente relación con China, con Japón, con Corea, con Indonesia, con todos tenemos una excelente relación. Y en segundo momento, para poder cristalizar esa excelente relación, lo que se ha hecho es firmar acuerdos como el TPAC, ¿no? Como el Acuerdo Transpacífico, que tiene que ver con las 11 economías pues, más dinámicas, más importantes de la región. Con China, bueno, con China pues, es un tema también interesante. No tenemos, curiosamente, con ellos una firma de acuerdo de libre comercio, de complementación económica, como lo tenemos con Japón, pero se entiende muy bien eso, porque
China es nuestro primer socio comercial en Asia, tenemos un intercambio comercial de más de 80,000 millones de dólares y desafortunadamente pues, la balanza comercial es muy grande, ¿no? Es más de 75,000 millones de dólares a favor de China. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva del mercado nacional, local, me parece que hay algunas presiones para no firmar, porque imagínense ustedes con aranceles que tampoco son tan altos, porque estamos trabajando en el contexto de OMC. Si no hubieran esos aranceles, pues yo creo que ese déficit comercial se podría duplicar o triplicar. Pero también es cierto que dentro de la lógica de la complementación económica, hay un principio que se dice importar para exportar. Muchos de lo que le compramos a China no son baratijas, ¿no? No son estas cosas que compramos de 10 pesos, ¿no? Sino compramos mucha maquinaria porque ya ellos son muy buenos, equipo técnico que nos ayuda para poder hacer más competitivas a nuestras fábricas y eso pues también entra en el círculo virtuoso de la reexportación hacia otros mercados. Entonces yo creo que con China vamos bien, no sabemos, repito, cuál es el factor que va a pasar con este nuevo acuerdo, porque si es así, de la profundización regional a través de los TLCs, pues quizá en el futuro pueda haber un acuerdo de libre comercio intrabloques regionales, ¿no? TEMEC, el RESEC, o TEMEC, TIPAC, o Unión Europea, TEMEC, etcétera. Entonces yo creo que hacia allá vamos, pero bueno, hay muchos dispositivos y muchos intereses nacionales que los países tienen que defender, ¿no? El sector agrícola es uno de ellos. Adelante. Bueno, la siguiente pregunta ¿es correcto asumir que ningún Estado asiático busca una posición hegemónica debido a que este concepto es un discurso occidental patrocinado a partir de la Segunda Guerra Mundial? En caso de ser así, ¿qué postura debería tomar los Estados asiáticos en la teoría de transición de poder? Bueno, los estados asiáticos ya la tienen, los chinos lo dicen muy claramente, ellos hablan de una visión de la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad al estilo chino es un sistema multilateral donde haya una democratización y un espacio para todos. ¿Y cuál es el discurso? ¿Cuál es la narrativa? La cooperación para el desarrollo, la cooperación para que los países tengan mejores condiciones de vida. Pero bueno, ahí cuando hablamos de esas expresiones y esos discursos, pues lógicamente nos vamos a encontrar con resistencias, porque el hecho de permitirle a otro país que ocupe un espacio, pues ese espacio o está vacío o estaba ocupado o es un desplazamiento. Y es ahí donde vienen los conflictos en materia económica y en materia diplomática. Muchas gracias. Muy bueno. Siguiente, le cedemos la palabra a Dariana. Ok, gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle por su conferencia, estuvo muy interesante y creo que muy pertinente con el contexto actual en el que estamos. Y bueno, mi pregunta la había dejado en el chat, pero quisiera aprovechar a explicarla un poco más como que Sí. de viva voz. Y pues es que en años recientes se ha visto un incremento bastante alto en el comercio electrónico en China. Por un ejemplo más claro, pues Alibaba, cómo se ha posicionado como una de las empresas más importantes, incluso ya a nivel global. Entonces, mi duda es que, pues, ¿de qué manera considera que esta industria puede influir en las relaciones exteriores de China con Asia e incluso con el mundo? Sí, es una muy buena pregunta porque a veces pensamos que el comercio exterior pues es sencillo, ¿no? Es mandar un producto y recibirlo, pero dentro del proceso de importación o exportación de un producto hay una gran normatividad y esta normatividad tiene que ver con los acuerdos de libre comercio, con los acuerdos fiscales, con el pago de impuestos, con la logística. Entonces es muy problemático y te pongo un ejemplo, si tú pides unas muestras de China a México y las traes por una aduana, pues vas a tener que utilizar un agente aduanal y vas a tener que pagar impuestos y vas a tener que cumplir con una serie de normatividad. Entonces, el comercio electrónico, si bien es cierto, facilita mucho cuando el marco legal se cumple, ¿no?
Amazon está en México, ¿no? Porque cumple con la normatividad. Si tú quieres traer un producto de Estados Unidos de Amazon, ahí ya cambia la cosa. Entonces, imagínate tú ya en un contexto global, cuando lo ideal sería la facilitación del comercio a través del comercio electrónico, que hubiera una gran libertad, pero bueno, también eso se presta a otro tipo de controles, ¿no? No sabemos si realmente el producto que te está llegando de China es, pues son los zapatos rosas que pediste o si son productos químicos para poder fabricar algo indebido, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, cómo regular, cómo tratar de hacer más eficiente el comercio y sobre todo, pues transitar hacia este mundo de la homogeneidad de los valores y de las reglas, que es bien difícil, te digo, a veces hagan el experimento, bueno, ojalá y no, porque se les sale poco caro, pidan algo de China, una muestra y tráiganlo por alguna empresa de paquetería y se van a encontrar con muchos conflictos de tramitología, porque el comercio internacional no es solamente comprar y vender, sino entender todo el proceso del negocio, pasando por el tema legal, logístico, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta de aquí mismo del chat. Dice, ¿cómo en el mundo post-COVID va a afectar las migraciones internacionales? ¿Se facilitarán las visas de trabajo para ayudar a la crisis económica? Mira, una de las cosas que hemos visto en esta crisis es precisamente todo ese avance de movilidad que se dio en los procesos de integración económica, partiendo de la teoría de la integración, donde hay una integración total y la eliminación de las barreras físicas, la libre circulación de personas y mercancías, pues eso se acotó en Europa con el cierre de muchos estados. Pero no solamente en Europa, Japón es un caso de ellos, ¿no? Japón no, está cerrado, no puede entrar cualquier más que los residentes, muchos estudiantes, muchos profesionistas que tenían visas no definitivas, pues no pueden regresar al país y eso es un ejemplo de lo que está pasando. En China, por ejemplo, también está cerrado el país. México, bueno, hemos tenido otro tipo de aproximación en esta materia, pero hay muchos países que se están cerrando y esto cuando se normalice, pues lógicamente sí va a tener muchas oportunidades porque se va a tratar de regresar al dinamismo que se tenía en época previo a COVID. Y ahí donde yo creo que va a haber muchas oportunidades para los estudiantes de posicionarse en estas oportunidades de las empresas que van a crecer o que van a intentar crecer después de una etapa pues, compleja, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, siguiendo con las preguntas del chat, hay otra que dice, China buscará mayor presencia en Latinoamérica, buscando ampliar sus elementos de influencia mediante la cooperación. Sí, ya lo ha hecho. China se ha convertido en el primer socio comercial de muchos países. Tiene una gran presencia en Perú, una gran presencia en Brasil, Argentina, bueno, Venezuela. Venezuela le debe mucho, ¿no? China ha invertido en Venezuela. Bueno, Cuba es otro país interesante. No, ya lo tiene. ¿Por qué? Bueno, porque, repito, la proyección de China, como lo hicieron otros países, es el aseguramiento de materias primas, el aseguramiento de algunos insumos, de recursos importantes para su desarrollo nacional. Pueden ser materias primas o pueden ser alimentos, ¿no? El caso de la soja de Brasil, el caso de la carne de Argentina, ¿no? O bien pueden tener también elementos geoeconómicos, ¿no? Y presencias en Centroamérica con esta idea de construir un canal en Nicaragua, ¿no? Parece ser que el proyecto se ha abandonado, pero eso habla un poco de esta pues, lógica de expandir, ¿no? De tener presencia y ya la tiene, ya la tiene. Bueno, siguiente pregunta. Muchas gracias. Dice, dada la crisis económica que han tenido que enfrentar los países producto del COVID-19, tomando en cuenta cómo se han desarrollado tras la pandemia, ¿se podría decir que China se ha posicionado de manera positiva ante la crisis? Bueno, China lo ha hecho muy bien. Ellos ya tienen cierta normalidad, están reactivando su aparato económico. Se habla que el primer trimestre hay una reactivación económica del 18%, eso es un número impresionante. Pero bueno, repito, se pronostica que haya un crecimiento del 6% y esto pues viene de la mano con la idea de reactivar no solamente sus procesos de intercambio comercial, sino también sus proyectos de cooperación económica con el mundo. Entonces, post pandemia, pues lógicamente sí, va a haber un interés
no solamente de China, de muchos países, de establecer una política de regreso a la normalidad, de regreso a los flujos comerciales, de regreso a la oferta y demanda exportable que va a poner en entredicho pues, la propia palabra crisis. Pero bueno, eso es lo que no ha pasado todavía. Esperemos que para el bien de todos haya una reactivación de la economía internacional, porque, repito, México es fundamental en este terreno, ¿no? Más del 70% de nuestro PIB proviene del comercio internacional. Entonces, eso le ayudaría mucho a México y sobre todo porque nuestra política de diversificación está presente. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, Armando Rodríguez pregunta, ¿qué opina respecto a las sociedades mercantiles y cómo considera que estas podrían beneficiar al crecimiento del recurso económico en México? Bueno, depende. Ustedes saben que la inversión extranjera tiene dos facetas, ¿no? La inversión extranjera directa, que es la que realmente tiene un impacto positivo, la que crea empleo, la que genera pues, riqueza, y la inversión extranjera indirecta, ¿no? Depende de qué tipo de sociedad mercantil. Si es una sociedad mercantil que va a traer pues un impacto regional para la creación de empleo, para la creación de una serie de ecosistemas para que pague impuestos, pues yo creo que es bienvenida. Pero también hay que tener cuidado con este tema de la inversión extranjera indirecta, que de alguna manera a veces puede pues no ser tan atractiva porque es especulativa en algunos de los casos, ¿no? Y las sociedades mercantiles, pues es que depende de qué tipo de sociedad mercantil. Muchas de ellas tienen pues una presencia importante y de alguna manera pues son fundamentales para la creación de valor y de riqueza. Muy amable. La siguiente pregunta de Elena dice, si en caso de los problemas económicos territoriales entre los países asiáticos como China e India continúa, ¿cree que esto puede afectar de cierto modo a los países de la Alianza del Pacífico? Bueno, mire, yo hablo de una interconexión. Hace algunos años, un teórico de la comunicación, McLuhan, hablaba de la aldea global, ¿no? Yo lo veo en términos económicos. Hay una interdependencia más allá de lo que creemos en materia de la economía internacional. Esta fragmentación, este comercio intrafirmas, este proceso de ventajas competitivas, ¿no? De competitividad, de transferir la producción de un lugar a otra, ya sea por elementos económicos de competitividad o por un tema de distancia, ha cambiado la lógica de los procesos productivos. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver un conflicto entre China y la India si está muy lejos de México? Bueno, pues eso pues puede encarecer los seguros de los barcos, puede encarecer las rutas, puede traer problemas de abastecimiento, puede dirigir la producción hacia otro tipo de insumos y olvidar un tipo de producción, y eso afectará a las cadenas globales de valor o a las cadenas globales de producción. Por lo tanto, sí, y como los miembros de la Alianza del Pacífico tienen una economía abierta, ¿no? Perú, China y Colombia son economías de mercado, y México también, pues lógicamente sí tendrá alguna afectación, ya sea por el tipo de cambio, que dependemos mucho del tipo de cambio, o bien por los insumos necesarios para la producción de algún producto. Muchas gracias. Y bueno, otra pregunta de parte de Ángel Mario dice, en los últimos años Corea del Sur y México han mejorado sus relaciones. Se puede notar gracias a la gran influencia cultural de hoy en día. Sin embargo, ¿cómo se puede mejorar la confianza de países desarrollados y con gran potencial económico como Corea del Sur para fomentar las inversiones y mejorar el comercio y políticas en México? Bueno, es un tema que comenté. Desde hace algunos años se intenta tener un papel más dinámico con Corea. Hay una serie me parece, de temas que se deben de resolver. Se ha preferido por no un TLC, ni tampoco un acuerdo de cooperación económica, pero aún así Corea es me parece que es nuestro cuarto, quinto socio comercial. Y tiene un gran número de inversión extranjera en nuestro país. Por lo tanto, eso no ha impedido que Corea tenga una presencia en México, dado que México, repito, es una plataforma de reexportación hacia otros mercados.
gracias a nuestra red de estados de libre comercio. Y eso también lo hemos visto en temas culturales, ¿no? Así como se dio una expansión y presencia de japoneses en el Bajío, pues hay una gran presencia de coreanos en México, en el centro histórico, o bien en el estado de Nuevo León, ¿no? Donde está la fábrica esta de Kia. Entonces, sí, por supuesto, el poder suave, la cultura, ayuda mucho al entendimiento y probablemente eso también coadyuve a que en el futuro cercano se profundicen las relaciones entre los dos países. Muchas gracias, muy amable. Bueno, otra pregunta de parte de Paula González. Dice, ¿qué acciones pueden asumir países asiáticos, como los mencionados, ante el racismo contra población asiática vinculado al COVID-19? Eso es primero informar, ¿no? Yo creo que todos tenemos la obligación de informar, concientizar, decir las cosas en su perfecta dimensión, y eso va a ayudar a que no haya una pues malinterpretación, una deformación de la visión del mundo. El racismo bajo ningún momento se debe de consentir, lo debemos de permitir, y qué más que estar informados, qué más de tratar de evitar esos, ¿cómo le podemos llamar? Esos tipos de complejos, y de alguna manera pues nublan la visión de las personas, ¿no? Hay una gran cantidad de desinformación, y cómo podemos contribuir, pues no repitiendo la información y desinformando a través de las noticias falsas, ¿no? Y quitando un poco esas ideas artificiales de lo que es la superioridad y de muchos temas que ustedes saben que están presentes todavía en algunos espacios de la sociedad, pero que tenemos que luchar contra ella, porque pues yo no entiendo pues una expresión racista si en el fondo somos todos humanos, ¿no? Si en el fondo todos somos hijos del mismo Dios o de los diferentes dioses, pero que al final de cuentas pues somos humanos y estamos conviviendo en una tierra pues, que a todos nos importa. Gracias. Bueno, Luis Bosques pregunta, ¿Myanmar sirve como pivote para las zonas de influencia China e India, así como para su proyección geopolítica? ¿Cómo puede afectar el golpe de Estado a sus políticas Sí. exteriores e intereses? Una buena pregunta, porque parece ser que Myanmar no existe en el mapa, pero sí existe. Es un laboratorio de la disputa de los espacios geoeconómicos en Asia. Hay una gran presencia china, hay una gran presencia japonesa. Los coreanos han volteado ahí porque es una fábrica que de acuerdo a esta estrategia de elevar la competitividad por medio de los salarios bajos, por medio de los insumos que ofrece el país, pues puede hacer que las empresas en algunas áreas sean más competitivas. Lo que está sucediendo ahí, por supuesto que preocupa a muchos, porque hay que recordar que la historia del sudeste asiático es una historia muy compleja. Es una historia que ha tenido guerras, no estaba muy lejos de ahí la guerra de Vietnam, las disputas entre Tailandia y Laos, o las disputas entre Camboya y sus vecinos, y donde de alguna manera, repito, la preocupación desde hace muchos años de ASEAN fue precisamente utilizar ese foro como un mecanismo de descompresión y evitar pues la polarización de la Guerra Fría en la región que se dio y que obedeció, pues por supuesto, a la presencia de otros actores externos. Se están preocupados. Hubo un foro reciente de ASEAN donde se discutió el tema, pero bueno, pues entendemos muy bien que la presencia militar en ese país es fuerte. El diálogo tendrá que prevalecer, y seguramente la diplomacia económica presionará a la junta militar para que regrese pues el orden democrático y el gobierno en turno que fue desplazado. Muchas gracias. Siguiente de parte de Karen Calderón, dice, buenas tardes, ¿qué tan probable ve usted que el comercio mundial deje de utilizar el dólar como la moneda internacional para y dentro del marco de este futuro multilateral se posicionen otras monedas como el euro o el yuan? Buena pregunta. Mira, eso me parece que va a tardar un poco. El Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales tienen 5 monedas, ¿no? Las monedas estas que están en sus canastas, ¿no? El dólar, el yuan, la libra, el euro, y por supuesto el yuan chino.
Se está haciendo, se está haciendo. Los BRICS lo pidieron hace tiempo, China y Rusia lo está haciendo, están tratando de comerciar con sus propias monedas, pero aquí el tema es las reservas, ¿no? Yo creo que para que un país cambie de reservas de yuanes o de dólares a yuanes, pues va a faltar un poco de tiempo, porque todo está pensando, desafortunadamente o afortunadamente para otros, el sistema económico internacional sigue siendo pues el que conocemos, ¿no? Los mecanismos de Bretton Woods, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, todo lo que se desprende de ahí. Entonces, sí va a haber una estrategia de utilizar menos el dólar, utilizando otras monedas convertibles como el yuan o el yen o el euro o la libra, pero el dólar, desde mi punto de vista, sigue siendo pues una moneda fuerte y sobre todo porque muchos países la utilizan como parte de sus reservas internacionales. El día que los países se preocupen más por tener otro tipo de moneda en sus reservas internacionales es cuando yo creo que el dólar va a dejar de tener vigencia. Muchas gracias, mi amable. Bueno, otra pregunta que está en el chat dice, considerando el comportamiento de los estados como responsables en el manejo de la pandemia, pero también el lugar que toman los organismos supranacionales como la ONU y la OMS, y la importancia de las entidades transnacionales como los laboratorios farmacéuticos, etcétera, ¿qué teoría de las relaciones internacionales creería más adecuada para analizar el comportamiento de estos durante la pandemia? Bueno, ahí yo creo que el realismo político nos permite entender perfectamente quién se impone, quién tiene más poder, ¿no? Yo creo que el realismo político sigue siendo vigente. Hay otros que podrían hablar del neorrealismo, ¿no? Puede ser el neorrealismo que habla un poco más de la presencia de las instituciones y de esta vida interinstitucional. Pues mira, hablar un poco de estas entidades supranacionales es un tema complejo porque para hablar de supranacionalidad hay que hablar de ceder soberanía. Y cuando vemos este tipo de acciones que van en contra de ceder soberanía o limitarse a la lógica y a los intereses nacionales, pues vemos que estas instituciones supranacionales pasan a un segundo término por un tema de seguridad nacional. Entonces, me parece que todavía hay que avanzar más hacia la gobernanza global, hacia la gobernabilidad a través de la supranacionalidad de organismos. Los europeos lo hicieron muy bien, lo están haciendo bien, pero bueno, con todo lo que ya conocemos que pasó ahí, puede haber un retroceso. Y por supuesto, las firmas farmacéuticas que tienen el poder, ¿no?, económico, muchas de ellas más poder que algunos estados propios, pues son actores vivos de las relaciones internacionales y son estos actores no gubernamentales que tienen peso y que en algún momento tienen alianzas con los propios estados. Entonces hay que entender esas dinámicas que son parte de la naturaleza de las relaciones internacionales y creo que, como lo dije en su momento, la teoría neorrealista nos podría ayudar a entender eso. Gracias. Bueno, una penúltima pregunta que ya se va acabando el tiempo. Dice, hace algunos instantes mencionó que no se consideraba que en el plano comercial existiera una confrontación ideológica entre la República Popular China y los Estados Unidos. Por eso mismo no considera que pueda denominarse como una Segunda Guerra Fría. Sin embargo, las prohibiciones relacionadas con el comercio para ambas partes, Tesla, Facebook y otras redes sociales occidentales y por parte de Estados Unidos, los intentos de prohibición de TikTok no significarían una confrontación ideológica suave o correlacionada. Mira, yo creo que más allá de una guerra fría, yo pienso que estamos ante discrepancias en términos de poder, en términos comerciales, porque si nos vamos a lo que fue la Guerra Fría fue una confrontación ideológica. Bueno, ustedes están muy jóvenes todos ustedes, pero pregúntenle a sus papás de estas, o vean la película de Rocky, estas películas de Rocky, ¿se acuerda Alejandra, ahí que ya vi que está riendo? Vean esa película de Rocky, ¿verdad, Alex? Esa película que pelea, es hasta, híjole, hasta chusca, ahora me río, pero antes pues era parte de la expresión de lo que se reflejaba en el terreno de las disputas internacionales. Rocky, chaparrito, fuerte, y Drago, grandote, ¿no?, que expresaba un poco lo que era la Unión Soviética. Ahí sí había un tema de organización económica, política, social. De hecho, los soviéticos nunca estuvieron bajo la lógica esta del paraguas interinstitucional,
Recuerden ustedes, ellos tenían el CAME. Pregúntenle a sus profesores de Relaciones Internacionales que les expliquen qué era el CAME. O sea, creo que nunca lo escucharon, ¿no? Y cómo se organizaban los países socialistas. Parece que esa parte de la historia ya la olvidamos. Y está bien viva, está ahí y es parte de esas, pues no sé cómo le podemos llamar, esas cenizas de confrontación que pusieron en riesgo a la humanidad, ¿no? Por muchas crisis, la crisis de los misiles en Cuba, pero no solamente la crisis de los misiles, los problemas regionales que hubo en Europa, lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? Todo eso tiene una explicación desde la perspectiva de la Guerra Fría. Entonces, ahí sí había una ideología, porque la política ideológica no solamente era un sistema capitalista o un sistema comunista, sino era toda una forma de entender el mundo. Entonces, a hoy en día yo no veo que los chinos digan, pues yo quiero imponer mi visión del Tao, ¿no? Sobre los cristianos, ¿no? A los chinos no les importa, ¿no? Y los chinos dicen, no me importa el color del gato, ¿no? Con que se coma el ratón es suficiente. Y ellos pueden meter cualquier tipo de política. Claro, desde una perspectiva central, pero hay que entender un poco el sistema político chino, la tradición china milenaria, para poder acercarnos un poco a su lógica. Entonces, los chinos no están diciendo que quieren cambiar la forma de interpretación del mundo, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros somos un país que coopera, queremos tener un lugar, y los norteamericanos tampoco están criticando a China por eso. Los critican por malas prácticas comerciales, los critican por la violación de los derechos humanos en una provincia, los critican por los procesos antidemocráticos, los critican por su presencia en el mar del sur de China. Pero eso a reserva del concepto de derechos humanos, que yo creo que es otro discurso, es otro problema, yo creo que no hay un tema ideológico, esa es mi perspectiva. Y la Guerra Fría, por eso se le llamaba Guerra Fría o Guerra de Baja Intensidad, porque había un conflicto ideológico. Y no sé si Alejandra quiere complementarme. Adelante, Alex. Ahora le cedemos la palabra a la maestra Alejandra Yáñez. Muchas gracias, doctor. Pues en realidad quería decirle que concuerdo con su visión en ese sentido, porque la bipolaridad era como mucho más amplia, ¿verdad? Efectivamente estaba el aspecto ideológico en el centro, ¿no? Más, o sea, el sistema económico definitivamente, pero la parte ideológica iba a la par. Tan a la par que por eso se cae después la Unión Soviética, ¿verdad? Porque estaban totalmente entrelazados, ¿no? Con Glasnost y todo lo que sigue después. Entonces, sí veo totalmente de acuerdo con usted en que esa es una de las principales diferencias entre la Guerra Fría o lo que pudiera ser una Guerra Fría 2.0. Yo creo que hay muchos otros elementos que podrían tomarse en cuenta. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Alejandra. Gracias. Pues María, muchas gracias a todos. La pasé muy bien, de veras, me hicieron recordar mi época de profesor, que no está muy lejana, ¿verdad? Pero muchas gracias, de veras, lo disfruté mucho. Espero que mis reflexiones hayan ayudado un poco a entender esta región tan compleja, tan difícil de entender, tan heterogénea y que sobre todo pues, es parte de nuestra visión mirar al Pacífico. Claro, y ahora ya para cerrar, a nombre del Departamento de Ciencias Sociales y la Sociedad de Alumnos del Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Monterrey, agradecemos al doctor Alberto Laborde por su valiosa participación, donde en definitiva resaltó la homogeneidad de los valores y reglas que se entrelazan con las relaciones exteriores, las estrategias que son aplicadas en la actualidad ante la pandemia. Agradecemos al público su asistencia y participación. Esperamos contar con su presencia en los próximos eventos del 11º Congreso de Relaciones Internacionales, Reconfiguración de las Relaciones Internacionales. El miércoles a las 5 p.m. hora de Ciudad de México, tendremos la ponencia de la maestra Valeria Solís acerca de los enfoques y foros para la regulación del ciberespacio a nivel multilateral. Les recordamos que para recibir una constancia es necesario asistir al 80% de las conferencias y les pedimos tomar captura de pantalla como comprobante y al final del congreso adjuntarlas en el formulario que se les compartió por correo.
Asimismo, los invitamos a seguirnos en redes sociales como @salri.udem. Por último, les pedimos de favor encender sus cámaras para la toma de fotografía. Listo, va la primera. 1, 2. La otra. 1, 2. Listo, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todas y a todos. Doctor Laborde, no sé si le podamos quitar algunos minutos de su tiempo para agradecerle de manera privada. Sí, gracias, sí, con mucho gusto. Muchas gracias.